Palabra de Dios y merecedor soy de tal privilegio, pero por su misericordia estamos de pie, por su misericordia Él nos concede la oportunidad de hablar de su palabra. Esta noche queremos hablar de un tema que ha sido muy tocado, ha sido bastante detallado, pero que dice la palabra de Dios que las palabras se renuevan de día en día en nuestra mente y Dios sabe por qué trae cada mensaje. Le invito, hermanos, a que me acompañen leyendo en el libro de Éxodo a la altura de su capítulo 2, versículos desde el 3 hasta el 25. Éxodo capítulo 2, desde el 3 hasta el 25. La palabra de Dios nos enseña. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo a su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amado Dios, gracias te damos porque nos conceden esta noche la oportunidad de hablar de tu palabra. Solo te pido, amado Dios, que me utilice como un instrumento, como un vaso en el cual tú derramarás las palabras que tu pueblo necesitan para saciarse, necesitan escuchar, para así satisfacer esa necesidad que solamente tú puedes llenar. Guíame, lléname de tu espíritu, dame palabra de aliento para tu pueblo, para el celestial, y que no hable yo, sino sea tú solamente la palabra que necesita escuchar tu pueblo. Padre, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche, hermano, traemos un tema muy hablado en los últimos días y nos encontramos directamente en el libro de Éxodo, en su capítulo 2, y nos referimos a si Dios se ha movido del sitio donde estaba. El título de la exhortación en esta noche es ¿dónde está Dios en el momento de nuestro sufrimiento? ¿No? Israel era una nación que Dios había escogido como su pueblo y por diferentes circunstancias se fue alejando del Señor. Tal fue el problema, hermano, que cayó como esclavo en manos de los egipcios. Al principio, pues ellos servían, trabajaban y le iba bien, pero creció tanto el pueblo que el pueblo de Egipto tenía miedo de Israel y decidió subyugarlo de manera diferente. Y decidió esclavizarlo y pasaron reyes misericordiosos y vinieron reyes inclementes, reyes que no tenían misericordia del pueblo de Dios. Entonces, después de esos 400 años, cuando el pueblo de Israel ya se siente cansado, en el libro de Éxodo, en su capítulo 2, ya en los versículos finales, dice que murió en aquellos días el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de todos los trabajos y penumbras que estaban pasando. Y el versículo 24 dice que Dios escuchó el gemido de ellos, y en el 25 dice que se acordó en el 24 y que Dios les reconoció nuevamente como su pueblo. Hasta ahí pudiésemos decir, hermano, que todo está bien. Que eso pasó, que sí, pero yo quiero traerla a nuestros días, hermano. El día de hoy, las personas se siguen haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que estaba antes. Se movió Dios del lugar. ¿Qué pasa con Dios en estos días? ¿Escucha Dios los clamores de su pueblo, hermano? ¿Escucha Dios los clamores de todas aquellas personas que claman a Dios, que no conocen a Dios?
Si leemos la historia del pueblo de Israel, Dios duró 400 años, hermano, que no escuchaba al pueblo, porque el pueblo se había alejado de Dios. Y pasaron esos 400 años y la persona pensaba en que Dios estaba en silencio, que Dios estaba durmiendo, que se había mudado quizá del lugar, que no se acordaba quizá del dolor de su pueblo, porque los primeros reyes con los descendientes de Isaac habían sido complacientes, habían sido buenos, pero pasados los primeros reyes, hermano, vinieron reyes malos. Hoy día, hermano, hay diferentes clamores en la sociedad. El principal clamor a nivel mundial es el clamor de esta pandemia, de este virus que ha azotado a tantas personas y sigue azotando, hermano. Y la gente se sigue preguntando dónde está Dios. Pero nos olvidamos de otros clamores que hay en medio de la sociedad, hay en medio de la iglesia, hermano. Hay tantas esposas que están pidiéndole a Dios que transforme la mentalidad de su esposo para que deje de maltratarlo. Hay tantos esposos cristianos que están pidiendo a Dios por sus esposas quizá que no son cristianas para que lo lleve al camino y viceversa. Esposas cristianas que están pidiendo a Dios que sus maridos pues reconozcan al Señor. Hay tantos padres que están pidiendo a Dios que transforme la vida o la mente de sus hijos para que en vez de ser hijos desobedientes, sean hijos obedientes. Pero hay hijos que piden a Dios, que viven clamando a Dios para que los padres dejen de maltratarlo, ya sea verbal o físicamente. Hay esposas de cristianos que viven clamando a Dios que esos varones, las oraciones pasen del techo y que esos varones cambien su manera de tratarla, que no la traten como instrumento o como solamente algo más en la casa, sino que le den el valor y el respeto que ellas merecen. Y viceversa. Hay hermanos que están pidiendo a Dios que, clamando al Señor, que sus esposas puedan reconocer la palabra de Dios y someterse como la palabra de Dios los enseña, y que sean ayuda idónea dentro del matrimonio, y no solamente una persona que le viva reclamando, peleando, juzgando. De manera, hermano, que las peticiones hoy día siguen estando en la mente de los individuos. Y pudiéramos dar un vistazo a las Sagradas Escrituras y ver diferentes situaciones que en la antigüedad se presentaron. Porque a veces llegan pruebas, dificultades en nuestras vidas, hermano, y nos preguntamos por qué a mí, por qué me tiene que pasar esto a mí. Quizás si vemos el ejemplo por excelencia, que siempre lo traemos, que es el de Job. Job era una persona justa, agradaba a Dios en todo, dice la palabra de Dios, hacía peticiones aún por los pecados de sus hijos. Sin embargo, Dios permitió que llegaran situaciones a su vida, solamente para manifestar su poder en los días futuros con Job. También vemos el caso de Pablo, siendo una persona que servía al Señor, como el Señor permitió que le pasaran tantas cosas, solamente para que Pablo pudiera moldear el carácter no del hombre, sino del ser espiritual que Dios quería y el instrumento que Dios quería hacer de él. Hay muchos verbos que en esta palabra que leímos del libro de Éxodo, en su capítulo 2, versículos de los del 23 hasta el 25, que pudiésemos encontrar en respuesta a lo que estamos hablando. ¿Dónde está Dios en el momento que estoy sufriendo? ¿Es Dios indiferente a mi necesidad, a mi sufrimiento? Pensar en estas preguntas, hermano, nos lleva entonces a lo que la palabra de Dios nos enseña en el versículo 23. Dice,
el estado de esclavitud y opresión que se manifestó en Egipto hizo que Dios, dice la palabra de Dios, escuchara, dice, de modo que su amargura y su servidumbre, los israelitas clamaron a Dios auxilio. ¿Qué hizo Dios? Los escuchó. De manera que Dios está atento, hermano, a nuestra súplica. Él está atento siempre al clamor de su pueblo. La cuestión es que, como diría nuestro hermano Elpidio, cuando Dios escucha, Dios tiene diferentes respuestas para nosotros. Dios puede responder inmediatamente con un sí, pero también puede responder con un no. Y también puede responder con un aguanta. ¿O no fue eso lo que él le dijo en una ocasión? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Cuando somos físicamente a veces más fuertes, es cuando más nos olvidamos de Dios, porque creemos que dependemos de nuestra propia fuerza, hermano. Pero cuando tenemos necesidades físicas y no la podemos resolver nosotros, sean esta monetaria o de salud, entonces nos acercamos más a Dios porque sabemos que Él es la única persona que nos puede ayudar. Y por eso Dios permite que pasen las cosas para darnos lecciones de vida a nosotros, para enseñarnos que no estamos solos, aunque a veces lo pensemos. Versículo 24 dice que Dios oye la angustia de sus hijos. Y Dios oyó el gemido de ellos. Dios escucha, hermano. A veces nos creemos que Dios está sordo y voceamos pero Dios escucha cuando usted se tranque en su habitación, hermano, y ora al paso o ora en su mente en silencio. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dice la palabra de Dios, que el Espíritu hace que nuestro espíritu entonces se conecte con las cosas espirituales y se la podamos decir claramente a Dios. Y Él entonces, el Espíritu de Dios que está en nosotros, la comunica claramente lo que nosotros queremos decir. A diferencia, hermanos, de cómo en la Biblia se mencionan los ídolos que se mencionan en Salmo capítulo 115, versículos 5 al 8, lo pudiésemos resumir. Dice la palabra de Dios que tienen boca, mas no hablan. Tienen ojo, mas no ven. Oído tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no pueden oler. Manos, mas no palpan. Tienen pies y no andan. No hablan con su garganta. Y semejante a ellos son todos los que los hacen y cualquiera que en ellos confíen. Pero Dios no es así, hermano. Dios, dice la palabra de Dios, que nos ve. Él es omnipresente. Él tiene todo el poder para hacer grandes cosas. Y muestra de ello fue que con un solo bastón, con un pedazo de madera, hizo que Moisés hiciera grandes prodigios y maravillas ante los ojos de los hombres. Hizo que muchas personas con pocos panes y pocos peces comieran y se saciaran. De manera que tiene el poder para hacer eso y más. Y es por eso que David en el Salmo 34, versículo 17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová los oye. Él tiene oído para escuchar nuestras necesidades, hermanos. ¿Dónde está Dios en el momento que usted lo necesita? Él está ahí, esperando que usted clame. Él está ahí, esperando que usted se acerque a Él. Salmo capítulo 34, versículo 4 al 6, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová lo oyó
y lo libró de sus angustias. De modo, hermano, que a diferencia de aquellas personas que no tienen esperanza en Dios, de aquellas personas que buscan o ponen su fe en algo que se desvanece, que va a perecer, como es el oro, la plata, la idolatría, que confían en diferentes ídolos. A diferencia de eso, Dios escucha, hermano. Dios está ahí para librarnos en nuestras angustias. Dios está ahí para librarnos en nuestras necesidades, para ayudarnos. Dios, dice la palabra, dice David, Dios es mi escudo y mi fortaleza. En el momento de la angustia, vaya a Dios como un refugio. Póngalo a Él como un escudo. Entréguele a Él sus problemas, hermano, porque Él tiene cuidado, dice la palabra de Dios, de todos nosotros. En el versículo 24, hermano, dice que Dios se acuerda de su promesa. La promesa que le hizo a Isaac, a Abraham, a Jacob, de que iba a ser una nación grande, a pesar de todas las tribulaciones que el pueblo sufrió en esos momentos, Él la cumplió, hermano. Él la cumplió. Lo protegió. Y a usted y a mí. No dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice la palabra de Dios que clamemos a Él y que Él nos va a responder. ¿Dónde está Dios, hermano? En el momento cuando tenemos la necesidad. Si resumimos toda esta lectura, hermano, la única conclusión que podemos llegar es que Dios no se ha movido de su sitio, sino que está esperando que cada uno de nosotros vayamos a Él y le expresemos todas nuestras necesidades. Había un señor rico que miraba desde la ventana a un señor que iba pasando y clama y dice: ay, Padre Celestial, nunca permita que yo sea pobre. Pero el mismo pobre que iba caminando ve a un loco en una esquina y dice: ay, Padre, no permita que yo quede loco nunca. El loco, que está parado en su esquina, ve una ambulancia que va pasando y dice: ay, Padre, no permita que a mí me saquen una ambulancia así muriendo. Y el que estaba muriéndose en la ambulancia, que llevan al médico y lo están curando, ve que sacan a uno en una caja y dice: ay, Padre, no permita que yo muera en este momento. De manera, hermano, que cada uno tiene su petición, su clamor ante Dios. Sea cual sea la necesidad, Dios está ahí cuando usted clama a Él. Y Él dice que clame a Él, que Él va a responder. Pensar en todos los problemas que ahora mismo podemos tener, hermano, a cualquiera lo vuelve loco. Pensar ahora mismo en las necesidades quizás que hay económicas en todo el mundo, a cualquiera lo vuelve loco, hermano. Pero se vuelve loco aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón, que está sufriendo sin esperanza, que está sufriendo ahora mismo sin tener un lugar a donde ir, que cree que si se va para aquel sitio va a estar mejor que en este de aquí, sin darse cuenta que en cualquier lugar Dios está, hermano. Y si usted es una persona que confía en el Señor, no importa en el lugar que usted se encuentre, Dios está ahí. Salmo capítulo 139, versículo 7 al 12. David dice: si subiera a los cielos, allí tú estás. Tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como la luz del día, porque lo mismo que son las tinieblas
que la luz. A modo de conclusión, hermano, lo que queremos enseñar que es que, a diferencia de quizás de lo que estaba pensando David, de a dónde huiré de tu presencia, lo que debemos pedirle a Dios es que nos ayude a acercarnos más a su presencia, que nos ayude a estar día tras día más cerca de Él, hermano, porque Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares y es por eso que no importa en el lugar que estemos, no importa en el país que estemos, no importa en la situación en que nos encontremos, la respuesta siempre va a ser la misma. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y si queremos un ejemplo, Jonás clamó desde el vientre de un pez y ahí Dios lo escuchó. De manera que no importa si la situación que tenemos es espiritual, material o física. Lo que Dios quiere en esta noche que nosotros recordemos es que Él está ahí. Donde quiera que nosotros estemos, en la situación que nos encontremos, Dios está ahí, dispuesto, con los brazos abiertos, esperando por cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.